El silencio había durado demasiado. Durante meses, Clara Chía caminó por las calles de Barcelona con una sonrisa aprendida. Una sonrisa que no nacía del corazón sino de la necesidad. Los fotógrafos la seguían, los titulares la perseguían y las miradas juzgaban cada uno de sus gestos. Nadie sabía realmente lo que ocurría puertas adentro, pero todos creían saberlo todo. Gerard Piqué, en cambio, parecía inmune. O al menos eso mostraba. Seguía apareciendo en eventos, entrevistas y reuniones de negocios con la misma seguridad de siempre. Pero algo había cambiado. No era evidente para el público, pero Clara lo sentía cada día con más fuerza. La distancia ya no era solo física, era emocional. Aquella mañana, Clara se despertó sola en el apartamento. El lado de la cama de Piqué estaba intacto, frío, como si nadie hubiera dormido allí en días. Miró el techo durante largos minutos, intentando ordenar pensamientos que se atropellaban unos a otros. Había pasado noches enteras preguntándose cuándo todo empezó a romperse. ¿En qué momento dejamos de hablarnos?, susurró para sí misma. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su madre. Hija, te veo cansada. Llámame cuando puedas. Clara cerró los ojos. No tenía fuerzas para explicar nada, ni siquiera a su propia familia. La relación que al principio parecía una promesa luminosa se había transformado en una carga pesada, silenciosa y solitaria. Recordó los primeros meses con Piqué, cuando todo era intensidad y emoción. Él la hacía sentir especial, elegida, protegida del ruido exterior. Pero el ruido nunca desapareció. Al contrario, creció, y con él, la presión. Los medios no olvidaban. El pasado de Piqué siempre estaba presente, proyectando una sombra constante sobre Clara. Ella había aprendido a convivir con los comentarios, con los rumores, con el odio disfrazado de opinión pública. Lo que no había aprendido era a convivir con la indiferencia. Esa misma tarde, Piqué llegó al apartamento sin avisar. Dejó las llaves sobre la mesa y caminó directo a la cocina, como si todo fuera normal. Hola, dijo él, sin mirarla. Hola, respondió Clara, conteniendo la respiración. Hubo un silencio incómodo. Uno más, Clara lo observó. Su postura rígida, el teléfono siempre en la mano, la mente en otro lugar. Tenemos que hablar, dijo ella finalmente. Piqué suspiró, como si esa frase fuera una carga. Ahora no, Clara, estoy cansado. Siempre estás cansado, replicó ella, con la voz temblorosa. Cansado de mí, de esto, de nosotros. Él la miró por primera vez, serio, distante. No hagas un drama, contestó. ¿Sabes cómo es mi vida? Clara sintió un nudo en la garganta. Durante meses se había repetido esa frase. Así es su vida. Pero ¿y la suya? Yo también tengo una vida, Gerard, dijo, o al menos la tenía. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado como una losa. Piqué tomó su chaqueta. No quiero discutir, dijo. Hablamos luego. La puerta se cerró. Clara se quedó de pie, inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba lentamente. No gritó, no lloró, aún no. Esa noche, las redes sociales explotaron con nuevos rumores. Fotografías antiguas, especulaciones, titulares ambiguos. Crisis en la pareja, distanciamiento evidente. Fuentes cercanas confirman problemas. Nadie tenía pruebas, pero todos hablaban. Clara leyó cada palabra. Cada comentario era un golpe más. Se lo merece. Sabía en lo que se metía. Ahora que aguante. Apagó el teléfono y lo dejó caer sobre la cama. Caminó hasta el espejo y se miró fijamente. Ya no reconocía a la joven segura que había sido. Solo veía a una mujer agotada, intentando sostener una historia que se desmoronaba. Por primera vez, las lágrimas aparecieron. Lentas, silenciosas, imparables. No puedo más, dijo en voz baja, mientras se deslizaba hasta sentarse en el suelo. Lloró por lo que fue, por lo que nunca sería y por la soledad que había crecido entre ella y Gerard Piqué sin que nadie lo notara. Lloró porque amar no debía doler así. En ese momento, Clara Chía entendió algo que había evitado durante meses. El silencio ya no protegía a nadie. El silencio solo estaba destruyéndola a ella. Y muy pronto, ese silencio se rompería frente a todos.
El amanecer llegó sin descanso para Clara Chía. Apenas había dormido, sus ojos ardían, su cabeza pesaba y el eco de la noche anterior seguía retumbando en su pecho. El apartamento estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, sino uno cargado de tensión, de preguntas sin respuesta. Encendió el teléfono con manos temblorosas. Error. Decenas de notificaciones inundaron la pantalla. Mensajes, menciones, titulares. Su nombre aparecía una y otra vez, asociado a palabras que ya se habían vuelto habituales. Crisis, ruptura, distancia. Algunos medios afirmaban tener fuentes cercanas, otros simplemente especulaban sin pudor. Clara Chía y Gerard Piqué atraviesan su peor momento. El amor ya no es suficiente. Silencio preocupante en la pareja. Clara dejó el móvil sobre la mesa y respiró hondo. Sentía que su vida ya no le pertenecía. Cada gesto suyo era analizado, cada ausencia interpretada como una confirmación. Salió a la calle con gafas oscuras y el rostro tenso. Intentó caminar rápido, pasar desapercibida, pero fue inútil. A pocas cuadras, escuchó el sonido inconfundible de una cámara. Clara, ¿es cierto que estás separada de Piqué? ¿Hay crisis en la relación? ¿Vives sola ahora? No respondió. Aceleró el paso, el corazón latiéndole con fuerza. Cada pregunta era una invasión, un recordatorio brutal de que su dolor era entretenimiento para otros. En la oficina, el ambiente tampoco era mejor. Las miradas se desviaban cuando ella entraba. Sus compañeros evitaban hablar del tema, pero el silencio decía más que cualquier palabra. Clara se sentó frente a su ordenador, intentando concentrarse, pero la pantalla parecía borrosa. A media mañana, recibió una llamada de Gerard Piqué. ¿Has visto lo que están diciendo?, preguntó él, sin saludar. Lo veo todo, respondió ella, con voz cansada. No puedo escapar. No digas nada, ordenó. Ya sabes cómo funciona esto. Si hablas, empeora. Clara apretó los labios. Gerard, llevo meses callada, dijo. Y no ha mejorado nada. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Es por nuestro bien, respondió él finalmente. El ruido se apaga solo. Ella cerró los ojos. El ruido no se apagaba. Crecía. ¿Y yo?, preguntó. ¿Quién me protege a mí? Piqué no contestó de inmediato. Hablamos luego, dijo, antes de colgar. Clara sintió cómo la frustración se transformaba en rabia contenida. No quería ser una estrategia, ni una pieza más en el tablero mediático de alguien acostumbrado a ganar. Esa tarde, las imágenes de Piqué en un evento público comenzaron a circular. Sonreía, saludaba, parecía tranquilo. Clara observó una de las fotos durante largos segundos. Aquella sonrisa le resultaba ajena, casi cruel. Parece que solo yo estoy viviendo esta crisis, murmuró. Al caer la noche, Clara regresó al apartamento. Encendió la televisión sin prestar atención, solo para llenar el vacío. Pero incluso allí, el tema apareció. Fuentes cercanas aseguran que Clara Chía está muy afectada emocionalmente, decía una voz en off. Apagó el televisor de golpe. No quería que otros contaran su historia por ella. Se sentó en el sofá y, por primera vez, se permitió pensar en una posibilidad que hasta entonces había rechazado. ¿Y si la relación ya estaba rota? ¿Y si solo quedaba la costumbre, el miedo, la presión? Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de cansancio, de hartazgo. Clara tomó una decisión silenciosa esa noche. No sabía aún cómo ni cuándo, pero algo estaba claro. No seguiría sosteniendo una mentira para proteger la imagen de nadie. Mientras tanto, Gerard Piqué, desde otro punto de la ciudad, observaba su teléfono. Sabía que algo se estaba resquebrajando, pero, acostumbrado a controlar el juego, aún creía que podría manejar la situación. No sabía que Clara estaba llegando a su límite, y cuando Clara Chía llega a su límite, el silencio deja de ser una opción. La noche cayó sobre Barcelona con una calma engañosa. Desde la ventana del apartamento, las luces de la ciudad parecían ajenas a la tormenta que Clara Chía llevaba dentro. El sonido lejano de los coches, las risas dispersas en la calle, todo seguía su curso normal. Solo ella parecía detenida en el tiempo.
Se quitó los zapatos lentamente y dejó el bolso en el suelo. El apartamento estaba demasiado ordenado, demasiado frío. Ya no quedaba rastro de una vida compartida. Algunas prendas de Gerard Piqué habían desaparecido, los objetos personales se habían reducido, como si él hubiera empezado a irse mucho antes de hacerlo de verdad. Clara caminó hasta la cocina y abrió la nevera sin saber qué buscaba. La cerró de nuevo. No tenía hambre. Desde hacía semanas, el nudo en el estómago le impedía sentir cualquier cosa que no fuera angustia. Se sentó en el suelo del salón, apoyando la espalda contra el sofá. Allí, en la soledad más absoluta, dejó caer la máscara. No había cámaras, no había titulares, no había exigencias. Solo ella y sus pensamientos. Recordó cada conversación inconclusa, cada promesa a medias, cada «luego hablamos», que nunca llegaba. Recordó cómo había ido disminuyendo su espacio en la vida de Piqué, cómo ella se adaptó, se silenció, se hizo pequeña para no molestar. «Me perdí», susurró, «me perdí en esto». Tomó el teléfono y revisó fotografías antiguas. Sonrisas que parecían auténticas, abrazos que ahora se sentían lejanos. En una de las imágenes, Piqué la miraba con complicidad. Clara pasó el dedo por la pantalla con cuidado, como si pudiera tocar ese pasado. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, esta vez sin resistencia. Lloró por la ilusión, por la joven que creyó que el amor podía con todo, por la mujer que se había quedado esperando atención y respeto. En ese silencio, aparecieron las preguntas que había evitado durante meses. ¿Me ama todavía? ¿Alguna vez me amó como yo a él? ¿O solo fui un refugio temporal? El peso de la exposición mediática había sido demasiado. Clara nunca había querido protagonismo, ni titulares, ni polémicas. Solo quiso amar y ser amada. Pero su nombre se convirtió en debate, en juicio público, en blanco constante. Se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo con los ojos hinchados y el rostro cansado. Ya no intentó sonreír. No puedo seguir fingiendo, dijo en voz alta. Esa noche, Clara llamó a su madre. La voz al otro lado de la línea fue un alivio inmediato. Hija, dijo su madre, al escucharla llorar, te lo he dicho desde el principio, no te apagues por nadie. Las palabras la atravesaron como una verdad incómoda. Tengo miedo, confesó Clara. Miedo de quedarme sola, de enfrentar todo esto. Ya estás sola, respondió su madre con suavidad. La diferencia es que no tienes por qué estarlo. Colgó con el corazón un poco más ligero, pero con la certeza de que algo debía cambiar. Clara volvió al salón y se sentó frente a la ventana. La ciudad seguía brillando, indiferente. Mientras tanto, en otro lugar, Gerard Piqué revisaba su agenda. Reuniones, eventos, llamadas. Su vida avanzaba sin pausas. Por un momento, pensó en Clara. Sabía que estaba mal, lo sabía desde hacía tiempo. Pero también sabía que enfrentarlo implicaba decisiones que no estaba seguro de querer tomar. Mañana, se dijo, mañana hablamos. Pero para Clara, el mañana ya no podía seguir esperando. Esa madrugada, no durmió. Pensó, recordó, lloró y, poco a poco, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El dolor seguía ahí, pero ya no era paralizante. Era un aviso. Al amanecer, Clara tomó una libreta y empezó a escribir. No era una carta para Piqué ni un comunicado para la prensa. Era para ella misma. Escribió todo lo que había callado, todo lo que había soportado, todo lo que ya no estaba dispuesta a aceptar. Cuando cerró la libreta, respiró hondo. No tenía un plan definido, pero sí una certeza nueva. No iba a seguir desapareciendo para sostener una relación rota. El silencio, esa noche, ya no la protegía. La estaba preparando. Y muy pronto, Clara Chía dejaría de llorar a solas. Gerard Piqué siempre había creído que el control era una forma de protección. Controlar el tiempo, la narrativa, las emociones. En su mundo, todo tenía una estrategia, incluso el silencio. Pero en los últimos meses, esa distancia que había construido con tanto cuidado empezó a volverse contra él. Aquella mañana, se despertó en un apartamento distinto al de Clara. El espacio era funcional, impersonal, casi provisional. Miró el móvil antes incluso de levantarse de la cama. Correos,
Mensajes de trabajo, notificaciones. Ninguno de Clara Chía. Por un instante, sintió una punzada de incomodidad. No era culpa, era algo más sutil. La sensación de que algo importante se estaba deslizando fuera de su alcance. Luego la llamo, murmuró, como llevaba diciéndose días. En el coche, camino a una reunión, la radio comentaba las últimas noticias del corazón. No dieron nombres al principio, pero Piqué supo que hablaban de él incluso antes de escucharlo. La crisis parece irreversible, ella está emocionalmente afectada, él guarda silencio. Apagó la radio de golpe. Exageraciones, dijo en voz alta, aunque ya no estaba tan seguro. En la reunión, sonrió, bromeó, tomó decisiones. Nadie habría dicho que algo no iba bien. Estaba acostumbrado a compartimentar su vida. Lo personal en una caja, lo profesional en otra. El problema era que la caja de lo personal empezaba a romperse por las costuras. Durante una pausa, revisó redes sociales. El nombre de Clara aparecía en tendencias. Fotografías antiguas, análisis de gestos, interpretaciones forzadas. Vio un vídeo de ella entrando a su edificio, cabizbaja, evitando cámaras. Por primera vez en semanas, sintió algo cercano a la inquietud. No quería esto para ella, pensó. Pero tampoco había sabido evitarlo. Recordó cómo había ido posponiendo conversaciones importantes. Siempre había algo más urgente. Un viaje, una reunión, una llamada. Clara había esperado, demasiado, y él había confundido su paciencia con resistencia infinita. Al mediodía, decidió llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara. Hola, dijo Clara, con una voz serena que a él le resultó extraña. ¿Cómo estás? Preguntó Piqué. Cansada, respondió ella, pero Clara. Esa palabra lo descolocó. Tenemos que vernos, dijo él. Hablar tranquilos. Eso llevo pidiendo meses, contestó Clara. ¿Cuándo? Piqué dudó. Esta noche, dijo finalmente. Colgaron. Él se quedó mirando la pantalla unos segundos más de lo necesario. Algo en el tono de Clara le había hecho entender que esa conversación no sería como las anteriores. No habría excusas fáciles ni silencios cómodos. Esa tarde, Piqué caminó solo por la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, evitó a la gente. Pensó en cómo había llegado hasta ahí. Nunca se había considerado una persona cruel. Simplemente había seguido avanzando, asumiendo que todo se acomodaría solo. Pero Clara no era una pieza que pudiera recolocar. Cuando llegó la noche, se presentó en el apartamento que habían compartido. Clara ya lo estaba esperando, sentada en el sofá, con la espalda recta y el rostro serio. No había lágrimas esta vez. Siéntate, dijo ella. Piqué obedeció. El ambiente estaba cargado. No voy a discutir, empezó Clara. No voy a gritar ni a reprochar. Solo voy a decirte cómo me siento. Él asintió, en silencio. Me siento sola desde hace mucho. Continuó. Invisible, como si mi dolor fuera un daño colateral aceptable. Piqué abrió la boca para responder, pero ella levantó la mano. Déjame terminar, pidió. He callado demasiado. Ella habló de las ausencias, de la falta de apoyo, de la sensación constante de ser una prioridad secundaria. Habló sin dramatismos, sin lágrimas, y eso fue lo que más le dolió a él. No sé si ya no me amas, dijo Clara, pero sí sé que ya no me cuidas. El silencio se instaló entre ellos. Piqué bajó la mirada. No supe hacerlo mejor, admitió. Mi vida es complicada. La mía también lo era, respondió ella. Y aún así, estuve. Ese fue el momento en que Piqué entendió que estaba perdiéndola. No de forma ruidosa, no con una pelea, sino con una claridad dolorosa. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Clara respiró hondo. Quiero dejar de vivir en crisis permanente, dijo. Quiero paz. Piqué asintió lentamente. No discutió, no insistió. Por primera vez, no intentó controlar el resultado. Cuando se fue, el apartamento quedó en silencio otra vez. Pero ya no era el mismo silencio. Piqué caminó por la calle con la sensación de haber llegado tarde. Por primera vez,
Los titulares le parecieron irrelevantes. Lo único que importaba era que Clara estaba empezando a alejarse de verdad. Y esa distancia, a diferencia de las anteriores, ya no estaba bajo su control.